Segunda de Crónicas 7:11 dice la palabra bendita del Señor. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Y en qué forma lo prosperó, verdad? ¿En qué forma Dios bendito prosperó a Salomón? Dándole riquezas, dándole fortuna, dándole fama ante todo el mundo conocido. Solamente Salomón le pidió a Dios sabiduría para dirigir a ese pueblo tan grande. Y mi Señor Dios, porque nada más le pidió eso y no buscó riquezas, sino solo sabiduría, mi Señor Dios lo bendijo con prosperidad material también. Ponemos en contexto, Salomón acababa de terminar la casa real, acababa de terminar el templo de construir, ya había sucedido la dedicación, ¿verdad?, del templo. Capítulo 6 habla de la dedicación del templo, y en el capítulo 7 nos habla del pacto de Dios con Salomón, hijo de David, ¿verdad? Repito el versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. O sea, todo el objetivo que tenía Salomón para la construcción del templo y para la construcción de su casa, todo fue concluido de manera perfecta. Todo de acuerdo al modelo y plano que su padre David había hecho en su reino para con el templo de Salomón. Versículo 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Subrayen el versículo 12, por favor. Muy importante. ¿Sí? Mi Señor Dios bendito se le aparece en sueños a Salomón de noche y le dice, este lugar, esta casa que tú has construido, este lugar que tú me has edificado, va a ser un lugar de sacrificio. ¿En dónde estaba el templo de Salomón? ¿En qué lugar estaba? En el monte de Moriah, ¿verdad? En el monte de Moriah, donde ahí en medio del monte había una piedra, y corrijo, no había, hay una piedra de 80 toneladas de peso. Dice la Escritura que sobre esa piedra de 80 toneladas, Dios mismo apuntaló, fundamentó toda la tierra. El libro de Job lo dice. El libro de Job dice que comenzó mi Señor Dios, nuestro Señor Dios, a hacer la tierra sobre ese fundamento, sobre esa columna, digámoslo así, sobre esa piedra angular, esa piedra de 80 toneladas de peso. Es, físicamente hablando y espiritualmente hablando también. Porque cuando pecó Adán y Eva, ¿verdad?, y fueron destituidos del jardín del Edén, ellos, al verse por su pecado ya desnudos, les dio vergüenza, se cubrieron, pero se cubrieron según sus propios esfuerzos
según como ellos creían que se podían cubrir. ¿Con qué? Con hojas de higuera, ¿sí? Hojas de higuera. Se cubrieron sus partes íntimas. ¿Era suficiente eso? Recuerden que antes de la caída del hombre, el clima, la temperatura de la tierra era perfecta. Era perfecta. No había estaciones del año. Había una sola temperatura. Entonces ellos libremente podían andar así, desnudos. Viene la caída del ser humano y empieza a haber cambios en la tierra. Se empieza a fracturar la tierra. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. ¿Qué hizo mi Señor Dios para cubrirlos completamente? Porque con esas hojas de higuera no era suficiente para el invierno, ¿verdad? Mató a un animal, ¿verdad? Mató a un animal el Señor para cubrirlos de abrigos de mink. ¿Cuáles abrigos de mink? Mejores que los abrigos de mink, ¿verdad? Completamente cubrió sus vergüenzas, dice la palabra. ¿Sí? ¿Y en qué lugar mi Señor Dios sacrificó a ese animal? En esa piedra de 80 toneladas de peso. Ahí mi Señor Dios empezó a escribir la redención, el rescate de la salvación de las almas del ser humano. Ahí apuntalaba a futuro, a miles y miles de años, que de esa manera mi Señor Dios iba a darle salvación al ser humano en la tierra. Esa piedra de 80 toneladas también sirvió para que Abel, el hijo de Adán y Eva, también ofreciera sacrificio a Jehová, un animal, ¿verdad? De lo más hermoso, de lo más excelente de su ganado. Ahí sacrificó Abel a ese animal en esa piedra del monte Moriah. En esa piedra del monte Moriah también Abraham, el patriarca, el padre de Israel, también ahí se le fue ordenado sacrificar a su hijo Isaac. Figura de Cristo Isaac. Dice la Escritura que Abraham le dijo a su hijo que cargara la leña en su hombro para llevarla hacia el monte que Dios le dijo, te voy a decir en qué monte vas a sacrificar. 3 días de camino le tomó a Abraham y a su hijo llegar hasta el monte donde Dios Padre le indicó que iba a hacer el sacrificio. ¿Y qué monte fue ese? El monte Moriah. El monte Moriah. Y llevó Abraham a su hijo a ese monte. Su hijo cargando la leña, figura de Cristo cargando la leña, como Cristo cargó la cruz. Llegan a esa piedra de 80 toneladas de peso. Y Abraham en la fe sabía, porque ya le había prometido Dios a Abraham, una descendencia como las estrellas del cielo. Ya se lo había prometido, ya había habido un pacto con él para una descendencia que librase al mundo del pecado. Cuando llega al monte Moriah y sobre esa misma piedra de 80 toneladas, alza Abraham el cuchillo y casi mata a su hijo, pero él sabía en certidumbre fe que si lo mataba, Dios Padre se lo iba a restaurar, porque así lo dice el libro de Hebreos. El ángel de Jehová, al momento que vio que sí iba a sacrificar a su hijo, le dijo, detente Abraham. Ahora sé que me amas. Ahora sé que me amas. Le dijo que iba a ser su amigo. Serás mi amigo, ¿verdad? Le impidió ese sacrificio a su hijo, figura también de Cristo, porque voltea Abraham hacia un arbusto lleno de espinas y había ahí un carnero trabado
de sus cuernos. Y le dijo el ángel de Jehová, ahí está el sacrificio. En vez de sacrificarme a tu hijo, yo te voy a proveer de este animal para que lo sacrifiques. Y ahí se está estableciendo también la manera como Dios iba a redimir al mundo. Que un ser inocente, ¿verdad?, iba a pagar por todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Juan el Bautista ve de lejos a Cristo y le dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su Cordero Santo, Cristo Jesús, que fue llevado a la cruz, en el cual no hubo ni una ápice de pecado en su vida. Él en la cruz venció al pecado, venció a Satanás y venció al mundo con su sacrificio. Y con ese sacrificio, el ser humano por fe, creyendo con todo su corazón que fue crucificado, muerto y resucitado y que está sentado a la diestra de Dios Padre, si lo confiesas con tu boca, el Señor te declara que ya eres su hijo. Antes no. La gente allá afuera piensa que todos son hijos de Dios. Pero si todos son hijos de Dios, ¿por qué Dios Padre mandó a su Hijo en sacrificio por el pecado de la humanidad? Si al final Dios Padre nos va a perdonar a todos, no tenía sentido mandar a su Hijo a latiguearlo, a escupirlo, a humillarlo, a lacerarlo. No hubiera tenido sentido, ¿no? Si al final Dios nos va a perdonar a todos, ¿para qué manda a su Hijo? No. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, ahí es cuando el Padre, Juan 1, 11 y 12 dice, ahí es cuando el Padre te saca de ser su criatura, porque todos somos criaturas de Dios, y por fe recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, te saca Dios Padre de ser criatura y te da la potestad de ser hecho su hijo, su hijo. Y en ese momento recibes más de 7,000 promesas que están en la Biblia para tu vida. Prosperidad vendrá para tu vida, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Y en esa piedra, donde dice aquí el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y les acabo de contar desde cuándo mi Señor Dios eligió ese lugar por sacrificio. Desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva hasta llegar a Cristo. Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ese lugar se llama Jerusalén. Y esa piedra está actualmente ahí, la pueden buscar en internet, pero la tienen ocupada los de la religión de las espadas, donde está la mezquita de Omar, el domo de la roca. Ahí ellos se apropiaron de esa roca porque ellos dicen que desde ahí su profeta Mahoma ascendió a los cielos. Y que ahí, en esa piedra, Abraham no sacrificó a Isaac, sino sacrificó a Ismael, otro hijo de Abraham, pero que es un hijo ilegítimo, porque lo tuvo con la sierva de Sara, su mujer. Y de Ismael vienen toda la línea de los árabes. Pero él, Ismael y su descendencia, no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa viene por medio de Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, Judá, ¿verdad? Y de Judá viene David, viene Salomón y viene Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Y dice aquí la palabra también en el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo,
Está hablando Dios, ¿están de acuerdo? Está hablando Dios y vean lo que está diciendo. Si yo le cierro la llave al agua para que no haya lluvia, Israel es un pueblo agrícola. Entonces, si deja de llover en una nación que depende totalmente de la agricultura, ¿qué pasa con esa nación? Se muere de hambre. Se muere de hambre. Y vean lo que dice aquí el Señor. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, plaga, ¿verdad? Te mando la lluvia y de la lluvia todos tus campos están produciendo semillas, están produciendo fruto, pero si estás pecando, te voy a mandar langosta. ¿Para qué? Para que la langosta coma toda la cosecha. Y de verdad que las plagas de langosta son terribles. Dejan a naciones enteras sin alimento, porque son millones de insectos que llegan a los sembradíos y se comen la fruta, se comen las semillas, el trigo y dejan la tierra sin comida. Pero ¿por qué está diciendo esto el Señor? Luego dice, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o sea, enfermedades a mi pueblo. ¿Por qué causa el Señor mandaría esto? Por el pecado. Por el pecado, Dios manda estas cosas. Y no nada más a Israel, a todo el mundo. A la nación que peque sobremanera y donde no hay un pueblo de Él, un pueblo cristiano que esté soportando, orando, intercediendo por la nación ante el Padre, vienen calamidades. Vienen calamidades. Pero vean qué Dios tenemos de amor, qué Dios tenemos de misericordia, qué Dios tenemos de bondad. Que si Dios Padre por causa del pecado manda todas esas cosas, sequía, plagas y enfermedades, vean lo que dice el versículo 14. Es un versículo que todos nos lo debemos de saber, ¿verdad? Y que es como el Salmo 23, es de los más conocidos que hay también. O Juan 3:16, o Juan 14:6, son versículos que nos lo debemos de saber de memoria. Y dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Jehová, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Bendito Señor, alabado seas. Un Dios de misericordia, un Dios de bondad, que dice que si nos humillamos, ¿verdad? Si oramos, si lo buscamos, ahí están las tres frases que debemos de tener en cuenta siempre todos los cristianos: humillación, oración y buscar el rostro del Señor. ¿Cuándo? ¿Cada 8 días aquí en la iglesia? No. Diariamente. Diariamente nos pide el Señor que nos humillemos, que oremos, y al orar, obviamente, lo estamos buscando. ¿Sí? Pero me llama la atención el versículo 13, que habla de las consecuencias del pecado. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, ¿verdad? Cosas feas se están viendo en el mundo, porque se está incrementando la maldad de la gente. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y a eso se le llama libertinaje. Entonces, si ustedes ven que en el mundo hay sequías, por ejemplo, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿hay en el mundo sequías en este momento? Sí hay sequías. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra,
Hemos escuchado de invasión de langostas y de plagas sobre las naciones. Claro que sí. En nuestro país mismo también. Pestes, enfermedades. Acabamos de sufrir una a nivel mundial. A nivel mundial. Pero si Dios es el que tiene el control de todas las cosas, si esta tierra la hizo Dios, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué permitió que el COVID-19 llenara todo el mundo y hubiera tantos enfermos y tantas muertes? ¿Por qué lo permitió el Señor? Porque hay pecado. ¿Dios lo permitió? Si hubiera habido un mundo entregado a Dios, o la mayoría del mundo entregado a Dios, que Cristo Jesús reinase en los corazones del 70% del mundo, ¿ustedes creen que Dios hubiera impedido el COVID-19? Lo hubiera impedido por esa gran mayoría de hijos suyos que lo buscan, que se humillan, que oran y lo buscan diariamente. Pero no lo hubo. Se está incrementando el pecado, la maldad, entonces Dios permitió esta plaga. ¿Para qué? Precisamente para que se cumpla el versículo 14. Para ver que la verdad fue algo que experimentamos todos. Y bueno, yo de repente me daba mis escapadas al centro en el coche, cuando estaba todo esto vacío, ¿verdad? Parecía ciudad fantasma. Yo nunca había visto el Zócalo o Madero sin gente. Yo dije que estaban grabando una película de Hollywood o qué, porque estaba todo vacío por todos lados. Una vez con mi esposa y mi hijo nos vimos así, en el coche sin bajarnos nada más, solamente pasar por ahí, por el centro, 20 de noviembre, Madero, y todo vacío. Nunca habíamos experimentado esta generación eso. ¿Quién nos fortaleció? ¿Quién nos ayudó? ¿Quién nos indujo confianza? El Señor. ¿Tuvimos miedo? No lo tuvimos. ¿Por qué? Porque estamos tomados de la mano de Dios. Entonces mi Señor Dios permitió que el COVID-19 viniera al mundo. ¿Para qué? Para que la gente se humillare, como dice aquí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hablando de Israel, si se humilla Israel, el cual invoca el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, o Yahweh, o Yahvé, según el idioma en el que estés, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Me acuerdo que después del COVID, no estoy equivocándome, cuando fueron lo de las Torres Gemelas en el 2001, las iglesias cristianas después del atentado se llenaron todas completitas. Todo el mundo empezó a buscar al Señor. Todo el mundo se empezó a humillar, empezó a orar y empezó a buscar el rostro del Señor. Fue pasando el tiempo y como ya volví a mi normalidad, estoy bien, no pasó nada, se olvidaron del Señor y dejaron las iglesias. Igual con el COVID. Esta congregación no cerró. Nosotros no cerramos, ¿se acuerdan? Yo dije, ¿de qué nos tenemos que agarrar? ¿De quién nos tenemos que tomar para no tener miedo? Para no caer en el lazo del cazador, ¿verdad? Como dice el Salmo 91. Si dejo yo aquí que no haya culto, por lo menos los domingos, porque entre semanas sí nos congregamos en línea, ¿se acuerdan? Si no abro la iglesia para que el Señor nos fortalezca diariamente, entonces, ¿a dónde iremos? Como dice Pedro.
¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le dice Pedro a Cristo. Entonces vean cómo el Señor permitió esa pandemia para que la gente buscara a Dios, para que la gente se humillara, para que la gente orara y buscare su rostro. ¿Sí? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está la clave. Para que el Señor traiga bendición a tu vida, para que el Señor traiga prosperidad a tu vida, tienes que humillarte ante Él. Tienes que orar para tener comunión con Él. Y al orar, lo estás buscando. Lo estás buscando en la oración. Pero también lo muy importante, convertirnos de nuestros malos caminos. Dejar el pecado. Dejar la maldad. Y dedicarnos a buscar diariamente el rostro de nuestro Señor. Si hacemos todo eso, si nos humillamos, si oramos y buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, ¿qué va a pasar? Entonces, dice, yo oiré desde los cielos. El Señor te va a tomar en cuenta. El Señor te va a escuchar. El Señor va a tomar nota de tus peticiones. ¿Y qué va a hacer? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Le está hablando a Israel de que en tiempo de pecado viene calamidad, viene escasez, viene sequía, viene plaga y viene mortandad, pero si se humilla Israel, busca el rostro del Señor en oración y se convierta de sus malos caminos, Dios le iba a sanar su tierra. Ahí está hablando literal. Su tierra iba a volver a ser próspera para tener el alimento, el fruto, ¿verdad? Pero espiritualmente también nos habla a nosotros de que si nosotros nos humillamos, lo buscamos, nos convertimos de nuestros malos caminos, Él va a sanar nuestra tierra. ¿Y cuál es nuestra tierra? Nuestro ser. Él va a sanar mi alma de resentimientos, de envidias, de corajes, de envidias, de malos deseos. El Señor se va a encargar de sanarme completamente. ¿Para qué? Para que yo refleje a Cristo en mi vida, refleje a Cristo en mi corazón. Hoy en día los seres humanos se están destrozando unos a otros, se están odiando, se están envidiando, se están matando. Ya no hay amor, ya no hay amor por el prójimo, un amor desinteresado. Porque ahorita como están las fiestas navideñas, bueno, pues yo le voy a llevar un regalito a los Pérez Abolengo, ¿verdad? Hablando de los Pérez Abolengo. Porque yo sé que los Pérez Abolengo, entonces si yo le mando el regalito a los Pérez Abolengo, voy a esperar que ellos también me den un regalote, ¿verdad? Ese no es amor, esa es conveniencia. ¿Qué debemos de hacer en estas fechas importantes? Que sabemos que en diciembre no fue el nacimiento de Cristo, ya lo sabemos, pero la cristiandad a lo largo de los siglos puso esta fecha, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué le dijo mi Señor Jesucristo cuando lo invitaron a una boda y vio que toda la gente buscaba los primeros asientos para estar ahí cerca de los novios, ¿no? Protagonistas ahí todo el tiempo. Cuando ustedes hagan banquete,
No inviten a aquellos que saben ustedes que después los van a invitar, sino inviten a los cojos, a los mancos, a los pordioseros, a los pobres, a los que ustedes saben que no tienen cómo regresarles el favor. A esos inviten. Hagamos nuestra obra de fin de año, hermanos. Busquen en sus cuadras, en su colonia, donde vivan, algún lugar donde sepan, y sabemos muy bien que hay unos indigentes por ahí guardados, armando su casita de cartón por estos fríos, o vayamos con los migrantes y llevémosles unas tortitas de comer. Cada quien piénselo en su corazón, porque el Señor nos pide que hagamos obras. Ojo, las obras nos salvan, porque dice el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios capítulo 2, por favor. Libro de Efesios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es regalo de Dios, la salvación. No por obras, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. De que le ponga el chequecito como 6, 7 ceros a la derecha, ¿verdad? Y le diga al Señor, Señor, mira, ahí te va mi salvación, ahí te va mi obra, agárrala, Señor. O algún empresario filantrópico que le gusta andar haciendo obras, pero para no pagar impuestos, y agarra y manda por diferentes instituciones de beneficencia donaciones para... Eso no salva. Precisamente el Señor dice que para que no te vanagloríes de que tú ya compraste tu salvación. ¿Se puede comprar la salvación? No se puede comprar. ¿Cómo la compro? Oiga, es un regalo eterno. Es un regalo eterno que solamente Dios te da. ¿Cómo comprarlo? Solamente dices por fe, creyendo. ¿Creyendo qué? Porque a lo mejor la gente puede pensar que tiene fe en sí misma, o que tiene fe en su presidenta, o en el presidente, o en el primer ministro, o lo que anda haciendo Trump, ¿verdad? No. La fe es en Jesucristo. Que creas en Él como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida, y que si lo recibes en tu corazón, Él en ese momento te perdona tus pecados y te hace salvo. Te hace salvo para que estés con Él una eternidad, gozándose de su gloria. Por eso Efesios 2:8 es muy claro, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia significa un favor que no mereces. Es algo que no mereces. ¿Merecemos la salvación? No la merecemos. No la merecemos. Nadie puede decir en el mundo, yo soy bueno. Nadie. Me porto bien, pastor, trato de estar bien con mi esposa, no mato, no violo, no soy adúltero. Pero ¿qué tal con la mente? Con la mente yo sí puedo hacer todo eso. Y ahí es donde ya pequé. Pero Dios Padre, en su amor por la humanidad, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar,
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Juan 3:18 dice que el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Entonces, la salvación es por gracia, un favor que no merecemos, pero Dios se desprende de su único Hijo. Dios se desprende de su único Hijo, para que podamos también nosotros compartir la gloria que Cristo Jesús nos quiere regalar, nos quiere dar. Eso es amor. Amor ágape, ¿verdad? Lo da todo Dios y lo da todo Cristo por amor a nosotros, sin condición. Ese es el amor que también nosotros debemos de dar por los demás. Hagamos en esta Navidad, en estos tiempos navideños, busquemos un foco de atención donde nosotros vayamos a algún lugar y si se me ocurrió hacer unas tortas de jamón, pues hago unas 10, 20 tortas, las que ustedes puedan, claro. Bueno, se apartan 2 para el pastor, para el domingo. Y vayan a un lugar donde hay gente que necesita. O como les he dicho, de su guardarropa, ¿verdad? También saquen lo que tienen por ahí, que todavía sirve, y denlo al que necesita. Aquí en Coruña, en Sur 73 creo, hay una casa de indigentes donde ahí reciben ropa. Ahí pueden ir. El último encargo, allá lo llevamos. Hagamos nuestra obra, no para salvación, pero para dar testimonio de que somos hijos de Dios y para poder obtener nuestro galardón completo. ¿Sí? Bien. Versículo 15 dice así: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, le dice Dios a Salomón, a esa casa, a ese templo hermoso, precioso que Dios, ¿verdad? Que Dios está recibiendo de parte de Salomón. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Recuerden que el templo físico es una figura del templo espiritual que fue Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, enojado porque hicieron una casa de comercio su templo, el templo de Dios Padre? Era una romería ahí, y Dios saca un látigo y empieza a pegarle a las mesas, ¿verdad? Tirando las mesas y todo lo que estaban ahí comerciando. Llegan los principales judíos y le dicen, bueno, pero ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Cristo Jesús, ¿qué les dijo? Destruid este templo, y yo en 3 días lo levanto, lo edifico. Y obviamente se burlan los fariseos. 49 años nos costó levantar este templo, y tú en 3 días los vas a reedificar. ¿Cuál fue la contestación de nuestro Señor? ¿Verdad? En 3 días lo voy a reedificar. Y dice la Escritura que Cristo no estaba hablando del templo físico, ahí, literal, sino el espiritual, su propio cuerpo. El templo de Salomón es una figura del templo físico.
del templo espiritual, perdón, que fue Cristo Jesús al ser resucitado al tercer día con gran poder y gran gloria. Lo mismo nosotros, dice la Escritura, que cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, este ya pasa a ser templo espiritual de Dios. Este cuerpo va a ser un santuario, o es un santuario de Dios, donde pasa a morar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos, como dice la Escritura, embestidos de poder. Embestidos de poder. Para ganar el Mundial de Fútbol que viene, para ganar competencias en los Juegos Olímpicos, para realizar ecuaciones cuadráticas con dos incógnitas. No, ¿verdad? Embestidos de poder para quitar el pecado de nosotros. Para amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, para amar a Dios sobre todas las cosas, para amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Para eso fuimos embestidos de poder, hermanos. Para eso. Entonces nosotros somos templos también, templos vivos de Dios, lo dice la Escritura. Entonces, si yo aplico este versículo a nosotros, vean lo hermoso que está diciendo el Señor. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿En qué lugar? En mi persona. Dios va a estar atento a lo que yo diario en la mañana estoy orando, pidiendo y clamando al Señor con todo mi corazón. ¿Se dan cuenta? Antes no lo podían hacer en el Antiguo Testamento. Los israelitas no tenían el acceso al lugar santísimo. Pero desde que Cristo murió, el velo ¡pum!, se rasgó de arriba abajo, del cielo a la tierra, para darnos libre acceso. Y en el momento que yo quiera, si estoy en aflicción, si estoy en preocupación, si estoy en una situación adversa, me postro ante el Señor ahí en el suelo y le pido y le clamo que me ayude a salir adelante de esa situación en la que estoy en ese momento. Y cuando se paren de ese lugar, ¡wow! Van a ver, el Espíritu Santo los embiste de poder y les da la fortaleza física y espiritual para seguir adelante, para enfrentar las situaciones, para enfrentar los problemas y para enfrentar toda adversidad. Como dice el Salmo 46, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean cómo el Señor va a estar atento, como dice aquí, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Dios te ha elegido a ti y te ha apartado para Él, te ha santificado para Él. La palabra santificado significa que Él te aparta ya para Él, ya perteneces a su grey, perteneces a su familia ya. ¿Cuánta gente en el mundo anhela con todo su corazón pertenecer al Club de Leones? ¿Verdad? Y se forman, ya se fila y ya está en el Facebook ahí. ¿Verdad? ¿Cuánta gente quiere andar en esos círculos, verdad? Sociales y todo. ¿Qué mejor círculo social el pertenecer a la familia de Dios, hermanos? Amén. Qué mejor círculo social pertenecer a la grey de Dios. Nosotros somos parte de su grey. Somos parte de su familia, lo dice Primera de Pedro. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces vean el privilegio que tenemos nosotros. ¿Sí? Así nos considera el Señor, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. El Señor siempre te va a poner su vista en ti.
dice el Salmo 32. Siempre va a estar su vista sobre ti. Y hay una alabanza también que cantamos, que eso me produce paz. Que Él pone su mirada. Sabemos nosotros que Él pone su mirada en nosotros y eso a nosotros nos da paz. Porque estamos seguros de que Él está cuidándonos, está protegiéndonos y nos está guiando, nos está llevando por caminos seguros, sendas seguras, donde si le entregamos a Él toda nuestra vida y todo nuestro corazón, jamás nos vamos a equivocar. ¿Cómo la ven? Nuestro camino va a ser perfecto. Lo dice Josué 1:8. Josué 1:8 dice que serán, ¿verdad? Y serán perfectos todos tus caminos. Y no te equivocarás. Pero hay un condicionante, ¿verdad? Hay condicionante. Que si nos entregamos a Él, que si oramos, que si buscamos su rostro, ¿verdad? Entonces Él oirá desde los cielos. Sanará nuestra tierra. Sanará nuestra vida. Versículo 17. Y si tú anduviereis delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, subrayen, y guardares mis estatutos y mis decretos. Vean la promesa que mi Señor Dios le está haciendo a Salomón. Yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Ahora la pregunta es, ¿cumplió Salomón? ¿Obedeció a Dios? No. No lo obedeció. Empezó bien, ¿verdad? Pero como siempre, hermanos, como siempre, el dinero, el poder, eso te pierde. Eso te pierde. Si tú le sumas dinero a tu vida y le sumas poder, ¿qué va a venir a tu vida inmediatamente? Mujeres. Si llega dinero a mi vida y yo ando en mi bolchito 78, pero luego me compro mi Tesla de acá de 0 a 100 en 3 segundos, imagínense. $20 mujeres por kilómetro vas a levantar. ¿Sí me explicó? Ese es el engaño de las riquezas. Son una trampa mortal. Dios no está peleado con el dinero, no. Sino cómo lo manejas. En el libro de Eclesiastés, el predicador Salomón, precisamente Salomón, hablando de eso, dice que es gran don de Dios que una persona se le dé riquezas, pero que tenga la facultad de manejarlas. Pero ¿cuántos en el mundo hay así? Muy pocos. Por eso, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pedirle a Dios con todo nuestro corazón que sea Él el que dirija nuestra vida. Porque si yo no tengo la facultad de manejar dinero, ¿qué me va a pasar? Me voy a perder. Sí voy a tener todo lo que yo quiera aquí, materialmente hablando. Pero al final de mi vida, ¿a dónde me voy a ir? Con mis millones. Como los egipcios que le echaban al sarcófago, que el platanito, que las alajitas y hasta el molcajete le metían ahí al sarcófago para que en la otra vida pudieran tener esas cosas. ¿Eso es cierto? No es cierto. Te vas sin nada. Te vas sin nada. Entonces, Salomón se perdió.
con tanta riqueza? La riqueza le llevó a tener muchas mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Mis suegras, hermanos, imagínense. Las mujeres lo perdieron porque lo hicieron desviarse de su amor a Dios. Salomón practicó cultos idólatras satánicos. Adoró al planeta Saturno, la estrella Renfán, dice la palabra. Pero la estrella Renfán viene de una raíz hebrea que significa Saturno, el planeta Saturno, que desde la antigüedad, desde los sumerios, lo adoran como un sol negro que existió hace millones de años. ¿Pero eso es verdad? ¿Eso es cierto? No. Aquí está la verdad, la palabra de Dios. Entonces vean cómo mi Señor Dios le dijo, si tú me obedeces, si tú haces todo lo que yo hago, todo lo que yo quiero que tú hagas, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. ¿Sucedió eso en el pueblo de Israel? Sí sucedió. Sí sucedió eso. Se volvieron idólatras. ¿Qué es la idolatría? Aparte de adorar una imagen, ¿verdad? Que tiene ojos pero no ven, tiene manos pero no palpan, tiene boca pero no hablan. La idolatría también consiste en poner a algo por arriba de Dios, ¿sí? Y que tú le des la preferencia a esa cosa o esa actividad. Puedo ser idólatra a mi esposa, ¿no? Endiosarla. Y eso es pecado, es idolatría. Les cuento que yo cuando estoy estudiando en la casa, de repente volteo hacia la calle y veo al vecino que está todo el tiempo puliendo su carro, lavándolo, puliéndolo, ¿verdad? Poniéndolo bonito, pero a todo el tiempo está ahí. Ya casi se va a casar con su coche. Eso es idolatría. Los workaholics, ¿verdad? Que trabajan todo el tiempo trabajan. Y no le dedican un día al Señor, exclusivamente al Señor. O si trabajas el domingo, bueno, pues en certidumbre de fe te va a ir bien, pero despréndete un poquito del negocio y ve a la iglesia. Y ya continúas con tus actividades. ¿Ustedes creen que el Señor no va a bendecir? Claro que bendice. Todo lo que esté por arriba de Dios es idolatría. Y aquí al pueblo del Señor cometió idolatría, adorando imágenes, pedazos de piedra, pedazos de palo, de cerámica. Y obviamente, como dice Éxodo 20, eso no lo podemos hacer porque es pecado contra Dios. Como dice Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en la tierra, arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines a ellas, dice el Señor, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso. Él no nos quiere compartir con nada, porque somos de Él. Por eso Él envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados, para que por fe nosotros lo recibamos y entonces ya el Señor le pertenecemos a Él. Eso es idolatría. Y el pueblo de Israel pecó de idolatría a tal grado que fueron despojados de su tierra. Vino el ataque al reino del norte por el imperio
asirio por medio de Salmanasar, año 722 antes de Cristo, reino del norte. Y el reino del sur por el imperio babilónico, año 586 antes de Cristo. Por la idolatría, por desviarse del camino del Señor, vean las consecuencias que recibió Israel. Y por el pecado de Salomón, que obtuvo muchos caballos para la guerra, muchas mujeres, muchas posesiones, Dios en ese momento, después de su reino, partió su reino en dos. El reino del norte y el reino del sur. El pecado es gravísimo. El culto anterior, hace 8 días, les mostré que la misma creación de Dios gime a una. Y aún está con dolores de parto. La misma creación se queja del pecado. Increíble, ¿no? Pero es cierto, lo tenemos que ver con ojos espirituales. ¿O no está temblando mucho? Acaba de temblar en Alaska, 7.2. Tembló en Alaska apenas. Erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, inundaciones. Este año en México le fue pero malísimo con la cuestión de las lluvias. La tierra está protestando. La tierra está protestando por el pecado. Romanos 8 nos habla de ello. Entonces, vean que el pecado obviamente trae la desgracia al ser humano. Versículo 20 nuevamente. Yo os arrancaré de mi tierra. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. Y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. ¿Sucedió eso? Sí sucedió. Los pueblos de alrededor de Israel se burlaron. Se burlaron del templo en Jerusalén, todo quemado, todo destruido. Los edomitas se les pasó la mano y festejaron. La invasión de Babilonia está escrito en los profetas. Versículo 21, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Es un ejemplo, ¿verdad? De cómo si vivimos en santidad y en consagración al Señor, nos va a ir muy bien en esta tierra. El Señor va a estar con nosotros siempre, vamos a tener cobertura. Si estamos enfermos, Él nos va a sanar. Si estamos preocupados, Él nos va a quitar la preocupación y nos va a dar paz y gozo a nuestra alma. Si de repente nos sentimos inseguros, el Señor te pone seguridad en ti. Y vive seguro, confiando completamente en que Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él siempre va a estar contigo, pero siempre y cuando, obviamente, vivamos en santidad y en consagración a Él. Para terminar, repitamos todos, voz alta, el versículo 14. ¿Sí? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Señor bendito y santo. A Él toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder. Padre eterno.
Bendito Señor. Bien. Bien, hermanos, tenemos hoy Santa Cena. Vamos a tomar Santa Cena a nuestro Señor el día de hoy. Ok. Amén.